Pero bueno, vamos con lo nuestro. Hablamos, Leira Vitar, estos días de la criptoestafa. Así es. Y por supuesto Esteban Magnani opinó, escribió sobre esto. Te queremos escuchar, Esteban. ¿Por dónde lo vas a agarrar el tema? Y lo voy a agarrar por el lado de tratar de entender cómo se llega a algo así, ¿no? Porque yo pensaba que chantas y locos siempre hubo, Claro. pero en general había algún tipo de reserva psíquica, moral, cognitiva, como para no caer en las trampas, al menos no masivamente, ¿no? A ver, Esteban, los que cómo... vendían buzones en el principio del siglo XX, bueno, de porteño, ¿no? Claro, pero no producías una crisis institucional, social, política, económica a partir de la venta de buzones. Eran fenómenos marginales, el cuento del tío. Creo que todos conocen a alguien, nadie cayó, por supuesto, ¿no? Pero todos conocen a alguien que cayó en algún cuento del tío. Bueno, lo que se está haciendo con los jubilados en la actualidad es tremendo, con las estafas por medio del teléfono, con recursos que vos te sorprendés, que decís que lleguen a ese nivel de sutileza psicológica como para convencer a alguien de que les entregue el dinero. Pero, ¿qué es lo que se produjo en estos últimos años como para habilitar que esto ocurra de manera masiva? Eso creo que es lo interesante. Por un lado, retomo algo que dijimos en la columna pasada, de la mano de Varoufakis y su libro Tecnofeudalismo, ¿no? Como para destacar en primer lugar, que es que hay mucha plata disponible, ¿no? El quiebre del sistema en el 2008, decíamos, frente al cual los bancos empezaron a imprimir plata, a dársela a los bancos obviamente no iban a invertir en la economía real, porque lo que hicieron los estados fue un socialismo para los bancos y austeridad para los pobres, es decir, la economía real caía, con lo cual si vos tenés mucha plata, obviamente no la vas a invertir en producir algo que la gente no va a poder comprar. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se habilitó, por un lado, lo que dice Varoufakis, esta inversión masiva en construcción de feudos en la nube, y una ola de plataformas austeras. Pensemos que de 2009, por ejemplo, es Uber, la gran plataforma que quemó dinero durante 13 años antes de empezar a recaudar algo, y que eso tiene que ver con la disponibilidad de dinero muy barato, que no se invertía en la economía real, sino en el intento de crear feudos en la nube, que es el caso de Uber, que se ubica entre consumidores y choferes como para quedarse con una tajada sin invertir demasiado. Y del otro lado lo que vimos fue esta expansión masiva de criptocurros con blockchain a la cabeza. Ya hemos hablado, los NFT, los fan tokens, los shitcoins, memecoins, etcétera, cada una con su particularidad. Tengo un amigo que me discute permanentemente sobre Bitcoin, si Bitcoin es otra cosa, lo escuchaba Martín Burgos diciendo que Bitcoin tiene otra historia, sí, claro, tiene otra historia, tiene otra solidez, tiene cierta reputación, pero no deja de ser una criptomoneda con un modelo de negocios a largo plazo que va generando ventanas de ingresos especulativos cada tanto con las subidas y las bajadas, sobre todo de la mano de quienes tienen mucho dinero. Pero es decir, tenemos un ecosistema de curritos, de mentiras que están oscurecidas por una capa de tecnología, mucho dinero metido ahí para, por un lado, financiar estas campañas y después para pagar un tiempo mientras se va montando la especulación para enganchar a más giles. Y esto ha llegado a tal velocidad que, como decía el otro día algún tuit que vi, mientras a Cositorto le llevó años generar la reputación necesaria para que la gente le entregue su plata, en este caso fue una hora, ¿sí? En una hora ya se logró algo así. Entonces ahí tenemos el primer dato, ¿no? Muchísima plata disponible, lista para generar ganancia rápida como sea, sin producir. Por el otro lado tenés esto que decíamos, la austeridad para la gente. Mucha gente viendo cómo se cae el sistema, se endeuda, que la plata no se hace trabajando, ni siquiera invirtiendo, y eso genera un clima social que habilita en esa desesperación que circulen un tercer ingrediente para fomentar esto, que es esta narrativa de nuevos ricos que la vieron, ¿no? Esta supuesta meritocracia, que no seas una oveja, que hagas los burpees todas las mañanas, todas estas cosas que se naturalizaron con influencers que te muestran cómo él y todos los que mentorea tienen un Rolex mientras comen en Puerto Madero. Todas estas narrativas. Este combo de crisis, bueno, vos me compartías un libro de Sloterdijk, unas páginas, contando lo que pasó en Albania, apenas caído el muro de Berlín. Sí, y muy fuerte, la ¿no? de... En la década de los 90, Bueno, sobre todo, me impactó mucho, yo no conocía al detalle de la situación.
de los millones de albaneses, bueno, fueron diferentes estafas. De ahí viene también Ponzi, ¿no? De esa época. No, Ponzi es anterior. Ponzi es de principios del siglo XX, un italiano en Estados Unidos que supuestamente había logrado encontrar un negocio comprando y vendiendo monedas y títulos, y con eso enganchó un montón. Fue como el primero que lo hizo sistemáticamente, Claro, y a partir de ahí cierto. quedó el nombre. Pero el esquema, sí, lo que ocurre de original en Albania es que vos tenés un público virgen de todas estas trampas, Ujú. porque recién se caía el muro, con el sueño de que el capitalismo era eso que ellos lograban ver venir de Occidente, las partes exitosas, ¿no? De autos, dinero, consumo, etcétera, y una falta de anticuerpos total que nosotros tenemos que nos tienen a nosotros permanentemente en alerta, ¿no? A ver cómo hacemos para conseguir un descuento, cómo nos va a cagar el banco, cómo nos va a cagar la prepaga, o si nos está aumentando de más el servicio de internet, etcétera, etcétera, estas Tal cosas cual. que nos tienen permanentemente alerta y cansados, por lo cual a veces igual caemos. Bueno, en Albania lo que termina ocurriendo es que el Estado de alguna manera promociona este esquema piramidal que termina provocando una crisis institucional brutal con destrucción de instituciones públicas, Claro, sí, sí. enfrentamientos, prácticamente una guerra civil a partir de un esquema Ponzi. Y lo que cuenta Sloterdijk es que hasta que el Estado no se hace cargo de todas las pérdidas, el sistema parece haber colapsado. Es decir, es un, es un aviso preocupante de que al final de la masificación de los esquemas Ponzi puede venir una guerra civil directamente. No es menor, ¿no? La timba puede llegar a generar algo así. Claro, pues lo que plantea Y después Milei tenemos... aparte es el que juega en este terreno sabe que puede perder, es como ir al casino, lo plantea así, y es la reflexión, Leila, que hacíamos respecto a la ludopatía, ¿no? Exacto. Porque tenemos por un lado una epidemia de ludopatía que tenemos que poner atención, y después la ruptura de los lazos sociales. Yo cuando veía lo de San Pedro, no he estado en San Pedro, ¿no? En el último tiempo, pero me parece interesante ir en búsqueda de también cómo quedó esa sociedad, ¿no? Porque digamos, la mitad, por ser muy generoso, se enriqueció a costa de los otros. O sea que se Sí, rompieron. bastante menos de la mitad. Y Claro, aparte sí. pensá en todo lo que le pidieron plata. Dijeron, yo te lo gestiono, vos no sabés, yo te gestiono la plata. Y vos, por más que confíes ciegamente en el otro, vos le diste la plata a él y no te la devolvió. Tal ¿Sí? cual. Por más No, que pero sepas aparte que la había invirtió. mensaje de una piba que decía, dejen de hablar del tema porque si no la China no me va a garpar, lo que yo Claro. puse. Entonces vos decís, che, estamos mal, ¿no? ¿Cómo habrá repercutido eso en familias, grupos de amistades? Porque estamos hablando de gente que gente laburante, digamos, ¿no? Que puso su guita pensando en que iba a ser rico, bueno, que es el tema, ¿no? Hoy muy de moda de los traders y todas estas cosas. Sí, sí. Y bueno, y volviendo a lo que decías de Milei, lo que claramente está diciendo es cada uno es responsable de sus actos individualmente. No existen las estructuras que te condicionan en tu comportamiento. Claro. Todos somos esos sujetos racionales y bien informados que promueve el neoliberalismo y que estamos en condiciones de tomar decisiones racionales. Evidentemente no es lo que ocurre. Evidentemente estamos siendo bombardeados, hay contextos, hay desesperaciones, hay endeudamiento que favorecen que eso ocurra, y somos responsables de ese contexto y de la falta de oportunidades como sociedad. No podemos responsabilizar solo al individuo, que es siempre la coartada del neoliberalismo. La culpa la tiene este tipo que no invirtió suficiente en sí mismo en aprender para no caer en estas trampas cegadas. Y bueno, si estás cartoneando todo el día, evidentemente no podés estar tan atento a cómo los bancos o los usureros o Mercado Libre te esquilman en todo tu esfuerzo, ¿no? Y después tenemos otra cuestión que a mí me llama la atención, y el otro día estaba pensando, cada vez que yo hablo de las criptomonedas y hago una crítica, viene alguien y me dice, yo tengo un primo que ganó $400 en 2 semanas, o tengo un amigo que... Entonces digo, mierda, ¿estaré yo tan equivocado? Y claro, cuando lo empezás a pensar, es mucho más frecuente que vos digas cuando ganás y no digas cuando perdés. Claro. ¿Sí? Entonces, los muchos que perdieron, ¿sí?, son los que menos hablan, y los pocos que ganaron son los que más hablan y lo van a difundir y van a cancherear con eso, diciendo que son unos piolas bárbaros.
Entonces eso también genera unos Es como sesgos el que hacen que casino, ¿no? Además, es como el casino, claro, vas a ganar, pero al mismo tiempo claro, te estás arriesgando a también perder muchísimo. Lo dijo el propio Milei, además, ¿no? Cuando se quiso excusar y decía, bueno, cuando vas al casino perdés y ganás. Son como las reglas del es juego. una ruleta rusa. Si sale bien, ¿no? Todos decimos, y si sale bien, ¿por qué no? Entonces, en esta sensación de perdido por perdido se generan las condiciones para que se multipliquen estas estafas. Y a esto sumale, por supuesto, los algoritmos de las redes sociales, que lo que hacen justamente es detectar a los influenciables, toda esa maquinaria, los mejores cerebros, las mejores máquinas, los mejores algoritmos, al servicio de detectar quiénes son los que pueden llegar a hacer clic en una publicidad. En este caso, quiénes son los que pueden llegar a hacer clic en algún tipo de criptoestafa porque están en un momento de vulnerabilidad, porque no tienen la información necesaria, etcétera, que caen, y a eso sumale, bueno, lo que ya venimos hablando, que es un tema muy polémico y que yo creo que va a seguir dando vueltas, que es el del daño cognitivo en la población, ¿no? Entender la consecución lógica que hay entre causas y efectos, y a partir de ahí poder tomar decisiones un poco más racionales. Eso se está perdiendo, es inspiración solamente con la fuerza de voluntad, volvemos al discurso meritocrático, a mí me va a ir bien. Todo esto genera un combo explosivo, muy explosivo, que es el que estamos viendo, y que ahora llega un paso más allá con la cuestión de que haya un presidente legitimado por lo que queda de legitimidad de la democracia, avalando esto y enganchando 75.000 o un poco más de 75.000 personas a lo largo y ancho del mundo, que pusieron, la gran mayoría pusieron menos de $1.000, es decir, gente que tenía un poquito de ahorro o que pusieron sabiamente algo de lo que tenían para ver si salía, ¿no? A ver si la pego en este pleno, y generan estas condiciones como para que ocurra algo así. Ni hablar del costo político personal, ¿no? De este loco chanta o ambos, que se presenta como candidato del Nobel de Economía, que vendió un personaje que ahora Sí. se cae a pedazos, y que Esteban, uno ¿vos dice, crees bueno, cuando... que hay encuestas, ¿no? Pero bueno, después están las lecturas. ¿Que esto pegó en la propia base de Milei? Pegó en el sector de la base de Milei, libertario, joven, cripto, y que se comió todo el rollo este de la tecnología Ujú. y las Los criptomonedas y tecno-optimistas, ¿no? Como dijo él, yo soy un tecno-optimista. sí, ponele que sean tecno-optimistas, pero creo que esos son una minoría intensa dentro del mileísmo, Sí. y ahí hay que ver qué pasa, porque eso impacta a su vez en las redes, que son los que son más activos en las redes, donde hay, digamos, por lo que estoy viendo, un silencio bastante preocupado, y que empiezan las acusaciones mutuas que van produciendo un desgaste. Entonces, ¿qué le sigue quedando? Es como Leonardo DiCaprio aferrado a la maderita ahí mientras se congela, a que la inflación sigue siendo de menos del 3%, que es algo que va a estallar en cualquier momento en cuanto no puedan sostener más el dólar. Claro. Ahí hay creo que un costo muy grande. Entonces, le pega, por decir una metáfora medio tonta pero común, le pega por debajo de la línea de flotación, que era, este es el métier, esto es lo que él sabe, esto es lo que supuestamente él daba cursos, y cae en algo que es groseramente obvio que era una estafa. ¿Por qué? Porque no era para nada un proyecto de inversión, sino que era una meme coin de la cual se habían reservado el 80% de los tokens para sacarlos en cuanto subiera un poco la cotización. Es decir, barato, muy, muy barato. Entonces ahí siempre la pregunta es, bueno, corrupto o chanta, y es difícil, o corrupto, chanta o boludo, digamos, y muchos dicen, me parece que es porque suena bien, pero tiene algo de verdad, que si algo no se le perdona a un político argentino es que sea un boludo. Y acá un corrupto hasta ahí nomás, pero un corrupto en este ámbito también es complicado. Digamos, hacer corrupción a cielo abierto es complicado, y también si hizo corrupción a cielo abierto también es un boludo, o sea que en cualquier caso se Claro. llega a la misma conclusión, y eso es lo que creo que daña más su reputación, sobre todo, insisto, en esta minoría intensa. Después están los testimonios que uno escucha de una señora diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que el que dice que
sabe sobre economía, que sabe sobre tecnología, que sabe sobre criptomonedas, promociona algo así, entonces hasta la señora entendió, esta señora que por lo menos yo escuché, entendió que había acá una contradicción muy de fondo, que es bastante insalvable con cualquier narrativa que vos quieras inventar, salvo que obviamente empieces a apuntar a los cucas, a meter preso a alguien, a reprimir a los jubilados, es decir, generar tanto ruido en otra parte como para que se distraigan y te dejen tranquilo un rato. Esteban, querido, éxitos hoy a la noche y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias y un gran abrazo para ustedes.